Buen día. Con este video queremos aclarar las dudas que existen sobre las seguridades en aplicaciones web. Empecemos con una pequeña introducción. En la actualidad, la importancia de la seguridad en aplicaciones web es crucial, debido a que las transacciones de índole económica han crecido enormemente. Sin embargo, cuando desarrollamos aplicaciones para web, hay que considerar algunos aspectos. Tradicionalmente, la seguridad no viene incluida en el software que compramos. Solo recientemente se han incorporado nuevas características de seguridad a los productos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es necesario que la implantemos nosotros mismos. Cuando se piensa en el desarrollo de la seguridad, se considera como un aspecto independiente del desarrollo de sistemas, por lo que a pesar de ser complejo en su diseño e implementación, se deja al final, por consiguiente, la infraestructura de seguridad, a la que se llega es por lo regular bastante pobre y frágil, ya que muchos de nosotros no nos dedicamos a la seguridad de las aplicaciones, solo a que el funcionamiento sea el adecuado. Entre las formas de ataque que tenemos en las aplicaciones web están la inyección de DNS. Consiste en alterar los registros del sistema DNS autorizados para entregar la información a los clientes sobre la ubicación de una URL. En la mayoría de los casos no es una opción difícil de realizar, dado que muchos de los DNS que están implementados están relativamente abiertos a manipulación externa como una pobre seguridad. Aquí nos podemos dar cuenta que nuestros DNS a veces están muy desprotegidos, lo cual produce que mucha gente intrusa pueda entrar a nuestro sistema web. Desde el punto de vista del usuario es transparente, puesto que para la aplicación sigue disponible. Sin embargo, los requerimientos que ahora se hacían en la gráfica a la máquina web se hacen a la máquina del intruso web, por lo que este sistema es el que puede recolectar toda la información de nuestros clientes y usuarios, como son sus claves, sus registros, y así todos los datos del cliente remoto se encuentran en la web falsa y no en la verdadera, lo cual produce fallos y pérdida de información de la web real. Como siguiente punto vamos a tratar la inyección de código SQL. Es una de las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones PHP. Una vulnerabilidad de SQL Injection requiere dos fallas por parte del programador. La primera es la falla en el filtrado de los datos. La segunda son las fallas en el escapado de los datos al enviarlos a la base de datos, escapando la salida. Ninguno de estos pasos cruciales debe ser omitido, y los dos pasos requieren especial atención para poder minimizar los errores. Afortunadamente, los ataques de SQL Injection son fácilmente evitables, mientras filtremos y escapemos las salidas. Filtrar las entradas depende enteramente en el tipo de los datos a filtrar. El escapado por su parte requiere una sola función. El siguiente punto que vamos a tratar es la manipulación de cabeceras HTTP. Esta es verdaderamente más simple de las formas de ataques, debido a que muchos de los formularios que se utilizan en web son de tipo simple y a la factibilidad de programación. Muchos desarrolladores confían en el uso de parámetros a los formularios tipo GET. Esto en realidad produce un grave problema para el desarrollo, no solo por el mensaje de error, como vemos en el siguiente gráfico, sino que por corregirla como una simple modificación de la página de error del servidor, sino además como se tiene la clave de sección al final de la URL, sino que hace posible la creación de secciones automáticas para inyectar datos falsos en los formularios a manipular de múltiples formas el contenido de la página. Manipulación de cookies. La manipulación de cookies es una labor muy simple. Solo se deben ubicar los archivos de texto que se almacenan en la máquina del usuario y modificarlas a su antojo. No importa que incluso si la información está codificada o encriptada, dado que la información está en la máquina del usuario, es relativamente interna a un ataque por fuerza bruta. Continuando con la exposición tenemos el Main in the Middle Attach.
Este tipo de ataque es muy difícil de detectar y descubrir al atacante. Este consiste en la colocación a lo largo de la comunicación y en algún punto del sistema de captura de paquetes. La suplantación de sesión. Este tipo de ataque es bastante más complejo que los anteriores, que hablaron mis compañeros. Consiste en la toma de credenciales del usuario legítimo, las que por lo regular involucran la captura previa de la información para ser utilizada como identificador, como lo podéis ver aquí en el gráfico. Por lo regular, la toma de suplantación de sesión consiste en la captura inicial de información, luego la generación de un atacante de denegación del servicio del DOS hacia el cliente y luego tomar los datos de su configuración para continuar con la sesión. Es una suplantación de identidad prácticamente. Tenemos también la vulnerabilidad del servidor web. La mayoría de los riesgos a nivel informático en las aplicaciones web se presentan no en la aplicación como tal, sino en el servidor web que las aloja. Estas vulnerabilidades son producto de las debilidades de las diferentes implementaciones. No depende solamente del sistema operativo de la seguridad, sino de la forma de cómo dicho sistema operativo funciona con la mayoría de las aplicaciones web. Las aplicaciones de este tipo web tienden a ser más atacadas por su alto grado de exposición y la facilidad de los ataques de los intrusos o de los hackers. Controles de seguridad. La confidencialidad. En la protección de la información consultada o leída por el agente externo, para este fin tenemos la criptografía como una solución, tanto simétrica como asimétrica, o de llave pública. También tenemos el control de acceso. Una vez protegida de los extraños, de los intrusos, es necesario determinar si el usuario es la persona que dice ser o para posteriormente permitirle realizar aquellas operaciones en las que tiene acceso. Estas operaciones se conocen como autentificación o autorización. Continuando con la exposición, vamos a ver nuestras conclusiones personales. La seguridad en aplicaciones web involucra principalmente al desarrollador, aunque con gran frecuencia se encuentran defectos que pueden ser aprovechados por atacantes en las tecnologías en las que se basan los sistemas web, sistemas operativos, servidores web, servidores de bases de datos. Mi conclusión personal es la siguiente: que la seguridad web no tiene una única solución. No importa lo duro que pretendamos ser, los hackers ejecutarán servidores web hostiles o comprometerán otros servidores web. Tapando los agujeros cuando son identificados y aplicando medidas de seguridad adicionales, si ponemos de nuestra parte las mejores posibilidades de tener servidores y clientes muy saludables. Esto lo logramos en lo personal. Las seguridades en las aplicaciones web son necesarias e inminentes, porque a medida que estamos preparados podremos resistir los ataques de spywares, de intrusos en nuestros sitios más íntimos. Los administradores incluso de las páginas web son los que podemos ser ente de ataque de cada uno de ellos. Esperamos que este vídeo les haya servido y que les haya ayudado en su propósito. Gracias.